A nivel español, ¿qué tenemos en España? En España tenemos este proyecto a través de la plataforma RIUNET del grupo de la Universidad de Barcelona, que lo que nos permite es caracterizar a través de lo que se denominan tres cuestionarios. Ellos tienen cuestionarios hidrológicos, hidromorfológicos y biológicos. Caracterizar el estado ecológico en que se encuentra el río, ¿sí? Respecto, como les digo yo, al estado hidrológico, si el río tiene agua todo el año o es un río estacional, hidromorfológico, si hay presencia o no, por ejemplo, de todos los tipos de sustrato donde los animales puedan vivir, solo algunos tipos de sustrato, si hay troncos que se caen o con esta mala costumbre que tenemos a veces, ¿verdad? Incluso las autoridades de limpiar el río cuando en realidad lo que se hace es barrer toda la estructura tridimensional fundamental para que viva una gran diversidad de macroinvertebrados y por último, la misma comunidad de macroinvertebrados. Hay un ejemplo que yo creo que conocemos todos los que participamos en este curso y es el canario que utilizaban en las minas los mineros. ¿Para qué tenían este canario? Recordad la historia. Ese canario lo tenían allí como un centinela, porque el metabolismo de una avecita pequeña es mucho más sensible a un gas que no tiene color, que no tiene olor, el gas grisú. ¿Qué sucedía entonces? Que cuando el canario dejaba de cantar, que en realidad yo pienso que el canario simplemente moría, lo que sucedía es que los mineros se daban cuenta de que había una concentración de gas grisú que podía generar una explosión. Por lo tanto, utilizaban a este canario como una especie indicadora de la calidad de aire que había dentro de las minas. Pues nosotros utilizaremos la comunidad de macroinvertebrados como un indicador de la calidad de estas aguas. Hay algunas especies que se asocian a zonas contaminadas, hay especies que se asocian a aguas muy prístinas, pero el conjunto de las especies, lo que se llama la comunidad, nos va a dar una indicación de este estado ecológico. ¿Qué es lo importante? Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en esta imagen abajo a la derecha, con estas dos calidades, la biológica y la hidrogeomorfológica, vamos a caracterizar el estado ecológico. Y lo más importante es que gracias a esta plataforma y los algoritmos que utiliza internamente para calcular el peso ponderado de cada una de las especies, lo que podemos obtener es una escala de colores si es que nuestra zona de muestreo, nuestro río que estamos estudiando, cumple o no cumple con la directiva Marco del Agua. Por lo tanto, es una aproximación muy buena. Pero ¿qué pasa con la biodiversidad? No que está bajo el agua del río, sino la que está en las riberas de los ríos, en este bosque de ribera. Cuando nosotros pensamos esta propuesta dijimos, pues venga, busquemos algunos proyectos. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos muy pocos proyectos, casi ninguno, de ciencia ciudadana relativa al bosque de ribera. Veremos y trataré de explicarles a ustedes lo importante que es este bosque de ribera en los ríos. Y por último, quiero mostrarles cómo tenemos nosotros estructurado, planteado el estudio de la biodiversidad de los bosques de ribera en el río Arlanzón dentro de este proyecto. Les puedo mostrar algunos resultados preliminares de lo que ya hemos ido avanzando. Necesito que pongan atención en este cuadro que se observa porque vamos a hablar de un tema muy importante que es la pérdida de biodiversidad. En este caso, en España, pero es lamentablemente un ejemplo que es transversal a cualquier otro país. ¿Cómo perdemos biodiversidad? La biodiversidad se pierde en este caso debido a que el ser humano comienza a utilizar un espacio geográfico, un área. Y ese espacio geográfico vamos a decir que se lo quitamos a las zonas naturales para utilizarlo en nuestro beneficio. Entonces, si vemos la parte de abajo donde están estas tres imágenes, en realidad lo que tenemos aquí es un gradiente de intervención humana. Al comienzo, en el cuadro de la izquierda, tenemos nuestro río que si ustedes se fijan no es una línea recta, ¿no? Este río, que es un río natural, lo que tiene son estas curvaturas, estos meandros, ¿sí? Esta curvatura, además, permite que haya un bosque de ribera, es decir, este bosque que está asociado a la orilla, al cauce mismo del río, pero además tiene ecosistema alrededor. Este lugar, que podríamos decir que es un lugar poco intervenido, tiene una gran cantidad de animales, que son estas pequeñas cajitas representando a los grupos taxonómicos que tenemos. No solamente hay una gran variedad, sino que hay una gran abundancia de cada uno de ellos. A medida que el ser humano comienza a intervenir, comienza a capturar terreno de la naturaleza para hacerlo propio a sus, valga la redundancia, propias actividades, lo que obtenemos es una homogeneización del espacio, una homogeneización del terreno. Comienza a ser cada vez más regular el terreno, lo que trae consigo que, por una parte, disminuyan los individuos de cada especie, pero es que además disminuyen las distintas especies.
comenzamos a perder biodiversidad. Hasta que, en un grado máximo de intervención en el que incluso se han canalizado los ríos, porque es una, de nuevo, mala costumbre de ganarle terreno hasta el último metro cuadrado a los ríos, los canalizamos, quitamos el bosque de ribera y ya finalmente nos quedamos con 3 o 4 especies. Este es el peor de los casos y es en el caso en que nos tendremos que alejar, porque ya sabemos que este caso no nos lleva a ninguna parte positiva. En un escenario como puede ser la zona del centro de España, Castilla y León precisamente, no es muy ajeno. Esta es una imagen satelital donde tenemos nuestro río de estudio, el río Arlanzón. En esta zona podemos ver que el río no ha sido tan intervenido respecto de su cauce, sí que se observan los meandros, pero poner atención en el entorno. El entorno es una matriz bastante homogénea, son solo campos de cultivo. ¿Cuánta diversidad creen ustedes que puede albergar? Pues muy poca biodiversidad. Podrá tener muchos animales, sí, pero de una o dos especies que probablemente estén aprovechando estos campos de cultivo. Como en el caso particular aquí en España, puede ser el topillo. ¿Sí? Tenemos grandes números, grande abundancia, pero de muy pocas especies. ¿Qué pasa entonces con el bosque de ribera del río Arlanzón? Si ustedes lo piensan, si ustedes se imaginan dentro de este, vamos a llamar, desierto biodiverso que corresponde a los cultivos, el bosque de ribera es un oasis, es un refugio que permite la conectividad y permite que exista mayor biodiversidad. Por lo tanto, el estudio de estos bosques de ribera se hace fundamental porque estamos estudiando especies, vamos a decir, que solo les queda el bosque de ribera para poder subsistir. Y eso es lo que motivó en este proyecto a poder incorporar dentro de las plataformas de biodiversidad el estudio de la biodiversidad de los bosques de ribera. ¿Cómo lo hacemos? En el proyecto CoCrea Lab, nosotros vamos a estudiar la biodiversidad asociada al río Arlanzón a través de un enfoque de la ciencia ciudadana. Entonces, utilizando esta plataforma del proyecto observation.org, lo que nosotros hemos creado es un área. Más adelante verán ustedes qué es este proyecto, esta plataforma, cómo crear estas observaciones y cómo participar. De momento que sepan que nosotros tenemos creada un área, por lo tanto esta área geográfica que está delimitada al río Arlanzón, todas las observaciones que se produzcan dentro de este lugar se van a subir a una web, a un espacio en particular del cual nosotros vamos a poder aprender, vamos a poder generar y sistematizar esa información. Como les digo, este proyecto ya ha comenzado, por lo tanto, algunos de los resultados ya los tenemos y les podemos mostrar. Por lo tanto, nosotros aquí comenzamos ya a conocer la biodiversidad del río Arlanzón. Empezamos a tener ya respuesta de qué especies viven allí. Como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, tenemos que el principal grupo que se observa son las aves. Quizás un poco por el esfuerzo de muestreo, porque a muchas personas les gusta salir a observar aves. Pero resulta que también se han observado mariposas, libélulas, muchísimas plantas. No es tan fácil de ver, pero lamentablemente también se han observado molestias. Tenemos molestias como pueden ser zonas donde se vaya a verter desechos humanos. Hemos visto, lamentablemente, lo podrán ver luego ustedes en los datos, lugar donde la gente va a tirar escombros y nos hemos encontrado con tazas de baño, con tejado tirado en la orilla del río. Esas son las cosas que al poder reconocerlas vamos a poder actuar sobre ellas. ¿Qué nos permite además? No solamente conocerla a través de números, sino que también nos permite conocerla a través de nuestras observaciones o a través de nuestras fotografías. Para aquellos que nos gusta la fotografía, este portal también nos permite conocer, vamos a decir, en vivo y en directo, un poco más tangible cuáles son las especies que allí viven. Entonces, dentro de esta área, dentro de esta zona de CoCreaLab, también tenemos un registro fotográfico de las especies que viven. Aquí, por ejemplo, tenemos un registro fotográfico de las aves. Estas son las especies que se han ido observando, tienen la fecha de la observación, el punto geográfico y las personas que han sacado estas imágenes. Y así, no solamente para las aves, sino que también, por ejemplo, en este caso para los mamíferos. Entonces, tenemos no solo las especies como tal, sino que también podemos ver rastros, como en el caso del corzo, que tenemos las huellas, o en el caso de una deposición que nos habla de que estuvo el zorro allí presente. También tenemos especies invasoras, como el bisón americano, o especies que tienen un grado de conservación bastante más complejo, como en el caso de la nutria paleártica. Por lo tanto, esta herramienta nos va a permitir conocer, tanto en número como en imágenes, la biodiversidad que existe asociado a estos bosques de ribera. Por último,
Y ya terminando este módulo, me gustaría volver a invitarles a participar, a que nos hagamos de verdad científicos ciudadanos, tanto en este proyecto como en las actividades que vendrán posterior, o incluso en el día a día que cada uno de nosotros tenemos, poder aportar nuestro granito de arena, porque realmente nuestro planeta y nosotros necesitamos científicos ciudadanos. Con esto, nuevamente les doy las gracias y me despido. Muchísimas gracias por participar de este curso.